Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy he elegido el tema de Quirón, que fundamenta también esta figura de Quirón, fundamenta el nombre de mi canal y el de mi perfil de Instagram y el de mi escuela de astrología. Quirón es un astronómicamente, les voy a explicar un poco primero la generalidad de Quirón y va a haber un poco de narrativa de la mitología griega que rodea a este planetoide, que espero que no les resulte aburrido, lo voy a hacer breve como para que lo vayan entendiendo, pero que para mí es fundamental contarlo para después poder ir internalizando nosotros psicológicamente qué significa esta energía quironiana en nosotros. Quirón es conocido como el sanador herido o como la figura, la energía que representa en nuestra carta, el, el don, es decir, en qué don podemos transformar nuestra herida original. Astronómicamente no alcanza la categoría de planeta por el tamaño, entonces se lo ha considerado planetoide o planeta menor, planeta enano. Tiene una órbita muy irregular, está ubicado después de la órbita de Saturno, es decir, nuestra órbita como de lo que se alcanza al simple, a la vista nuestra, es lo saturnino. Ahí ya termina esto de los planetas personales y pasando, entonces por lo cual se considera a Saturno como el guardián del umbral, ¿no? Está ahí como sosteniendo que hasta ahí llega nuestro psiquismo, la parte personal, cómo nos hemos formado psicológicamente con todas estas energías planetarias que son los planetas personales y sociales que están dentro del grupo de personales. Y ya a partir de Saturno, en la órbita después de Saturno está Quirón, que sería como el traspaso o el umbral por el cual dejamos atrás lo personal y empezamos en una dimensión transpersonal, con los planetas considerados transpersonales que son Urano, Neptuno y Plutón. O sea que entre Saturno y los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, está Quirón, ahí en ese umbral. Como ya dije, muchos no lo consideran planeta, planetoide, planeta enano, y tiene una órbita muy irregular, no es una órbita que podamos definir un ciclo de duración, como podemos decir de Júpiter, que está un año en cada signo. Esto, al tener una órbita irregular y discontinua, hace que cuando más cerca está del Sol, que es cuando se acerca a la órbita saturnina, pueda estar 2 años en un signo, y esto generalmente es cuando atraviesa los signos de Virgo, Libra y Escorpio, o puede estar 8 años en un signo, que es cuando más se aleja del Sol, y es cuando están los signos de Piscis y Aries, por ejemplo. O sea que su órbita va a variar entre los 2 años y los 8, pero se considera que el ciclo completo de Quirón en la carta es de 49 a 50 años. Por eso que llegada a esta edad de los 49 años, se habla de esta crisis quironiana del sentido de la vida y todo lo demás. Bueno, para entender un poco la figura quironiana y lo que representa esa energía en nosotros, voy a contarles un poquito esta mitología griega de cómo surge Quirón. Quirón es hijo de Saturno, de Cronos, en la mitología griega. Cronos estaba casado con Rea, pero tiene una relación con Fílida, que era una relación, él estaba muy, muy obsesionado con Fílida y la acosaba permanentemente. Dice la mitología, hay dos versiones, que Fílida, para evadir esos acosos de Cronos, de Saturno, se transforma en yegua, pero que Cronos, Saturno, se da cuenta de esta trampa y se transforma en caballo y tiene una relación igual con Fílida. De esta unión, que no se sabe, o algunos dicen que los dos se transforman en forma consensuada para engañar a Rea,
Otros dicen que no, que fue esto de que Fílira lo hizo para evadir a Cronos, a Saturno, que Saturno se da cuenta y se transforma en caballo. Sea como sea que forman esta forma equina, ellos engendran en esta relación a Quirón. Entonces, haya sido como haya sido, porque fue una violación o porque fue un acto consensuado pero cargado de culpa, de sensación oculta, de algo ilegal, ya Quirón es engendrado en un clima de dolor. De dolor si fue una violación y de dolor si fue una relación que estaba fuera de lo permitido, que no estaba bien, que entonces cargaba toda esta sensación de culpa, de dolor. Obviamente Quirón es un centauro, mitad hombre, mitad equino, y esta figura que a los padres, a Fílira y a Cronos les parece horrenda, y Saturno que buscaba la perfección en sus hijos, Cronos abandona a este hijo, a Quirón, y Fílira lo rechaza por la figura, por la forma que tiene, o sea que ya Quirón nace siendo abandonado por el padre y rechazado por la propia madre, por su aspecto, por su forma y por la forma en que fue engendrado. Ahí tenemos ya una herida injusta, porque que no tienes una herida que no se puede justificar desde el psiquismo humano, porque él no tuvo la culpa de haber nacido y de haber nacido como nació y en las condiciones en que nació. Esta es la primera herida, la herida de abandono, de rechazo de tu propio progenitor, de, de rechazo y de abandono, de no te quiero existiendo, de no te quiero vivo. Es esta herida inicial que marca esta vida quironiana, pero que no es la única herida que recibe Quirón. Quirón en este rechazo de sus padres eh, es adoptado por Apolo. Apolo lo va formando y lo va instruyendo en muchas disciplinas: astronomía, medicina, astrología, arte, filosofía, un montón de disciplinas. Y Quirón va adquiriendo muchísima sabiduría con todo esto que va incorporando, que le brinda Apolo en su adopción. Quirón vivía en una cueva, teniendo esta cueva doble significado. Por un lado, era una forma de ocultarse, de que su forma se ocultara por la vergüenza, a un nuevo rechazo, a no ser considerado normal, a ser mal visto. Y recalco esto porque esta simbología es la que después podemos nosotros, en nuestro psiquismo, llevar como herida. También puede simbolizar esta vida en la cueva el haber buscado un útero, un lugar de contención, un lugar donde quedarse aislado, solo y protegido. Sea cual fuera, o tomando los dos símbolos como parte de una herida que se porta y que no sana, vive allí en esta cueva. Pero esta herida psicológica, la del abandono y el rechazo de los padres, no es la única herida que porta Quirón. Quirón tiene un íntimo amigo que es Hércules, y que Hércules, en una pelea que tiene con otros centauros, él tenía flechas cargadas y estaban envenenadas algunas de esas flechas para sus posteriores batallas contra la Hidra y todo lo que abarcaba en la mitología. En esa pelea que tiene Hércules con el resto de los centauros, dispara una flecha que accidentalmente lo hiere a Quirón en una rodilla. Por ser una flecha envenenada, esta herida en la rodilla no tiene cura. Y es una herida que permanece abierta, que sangra, que es dolorosísima, que la va a portar con muchísimo dolor. Así transcurre la vida de Quirón, portando esta herida física y esta herida emocional y adquiriendo cada vez más sabiduría en su contacto con Apolo. Hasta que al final, como Quirón es inmortal porque es hijo de dioses, no va a morir y esa herida no va a sanar. Hasta que al final encuentra una solución a su herida porque se encuentra con Prometeo, que Prometeo había sido condenado a estar atado a unas rocas y que a las noches
viniera un águila y le comiera el hígado, y esto era permanente porque el hígado se regeneraba, y era un padecimiento sin fin. Y la única solución que iba a tener Prometeo para curar esa herida, esa condena que tenía al estar atado a la roca, era que un inmortal le cediera la inmortalidad. Entonces ahí iba a quedar liberado de esa condena, y Quirón encuentra allí la oportunidad de ponerle fin a su dolor. Le otorga, le brinda su inmortalidad a Prometeo, quien de esta manera se libera de esta condena, de esta carga, y él pasa a ser un mortal que obviamente deja este plano, deja esta vida, y se libera así del dolor de su herida. Entonces, habiendo entendido este relato mitológico de Quirón, podemos ver de qué se habla, de la energía quironiana nos habla de un dolor, de una herida que todos portamos. Son esas heridas que consideramos injustas, que no entendemos, que no sabemos por qué nos tocó a nosotros, que no le encontramos un porqué, no sabemos por qué me toca, por qué me pasó esto. Y pueden ser heridas psicológicas o pueden ser heridas físicas como enfermedades que portamos, crónicas, traumáticas, dolorosas, y que busquemos lo que busquemos, no podemos encontrar una causa. Decimos, pero si yo no hice nada para merecer esto, pero si yo me cuidé físicamente y tomé todos los recaudos, ¿por qué me pasa esto? Pero si yo no tengo la culpa de haber nacido, ¿pero por qué siento este rechazo? ¿O por qué se burlan de mí algunos por mi aspecto físico? O si yo no he hecho nada, es, es esa herida que duele doble, porque uno no le encuentra el porqué. Lo busca como para intentar encontrar un justificativo de esa herida y no lo encuentra. Entonces se torna doblemente dolorosa, porque duele mucho y no encuentro la causa no está en mí, entonces no la puedo modificar. Entonces ahí es donde empezamos a cambiar esta postura del por qué y empezamos a buscar si no habrá un para qué. Entonces yo me imagino a este Quirón portando tantas heridas, heridas psicológicas, de un rechazo absoluto de sus padres, de un padre que lo abandona por considerarlo imperfecto y por ser producto de una relación que no le interesaba sostener, de una madre que lo rechaza por el aspecto físico y prefiere no verlo nunca. Y además de todo esto, de ya de ser de por sí injusto, porque él no pide nacer como centauro, que lo hace que lo vean como algo anormal, desfigurado, raro, eh, que lo miren mal, que lo separen, que lo marginen. Y además de esto, tener la herida de un fuego amigo, porque su amigo accidentalmente, en una pelea con otros centauros, lo hiere a él con una flecha envenenada, provocándole una herida que no va a sanar nunca. Dolor físico, de herida de dolor físico y proveniente de fuego amigo, de un amigo. Otra injusticia, otra más, si él no hizo nada y sin embargo ocurre esto. Pero en el medio de todo esto, más allá de esta parte en que él se introduce en la cueva y vive en la cueva queriéndose aislar, que puede tener este significado, no mostrarme, que no vean mi herida, que no me vean como soy, también esto me lleva a una introspección, a un indagarme, a un mirarme, a un procesar este dolor, esta herida. También el significado de que esta cueva pueda estar significando realmente el estar en el útero materno, el estar eh, cobijado allí, ¿no? Cobijado allí y ver cómo me voy restaurando en este útero que me estoy fabricando. Y esta figura de Apolo, que hace que él, en el medio del transcurrir de su vida, portando todos estos dolores,
vaya adquiriendo conocimientos de medicina, de astronomía, de astrología, de filosofía, muchos conocimientos. Es justo cuando se descubre la presencia quironiana, eh, justamente en la época en que Quirón es detectado, es descubierto eh, como planeta o como planetoide, es el momento en que empiezan a resurgir las terapias holísticas, el chamanismo, eh, la donación de órganos, los trasplantes. Justo siempre hay coincidencias de este tipo en la astrología y es lo que marca esta era quironiana, y entonces nos encontramos allí con que aparecen estas novedades de sanaciones, tanto físicas como holísticas, con estos descubrimientos justo en la era quironiana. La palabra quirón significa mano, de ahí el término quiromancia, quiropráctica, también cirugía. eh, y quirón es lo que significa psicológicamente en nosotros, es esta sensación de herida absurda, fuera cual fuera, ¿eh? No estoy hablando de que tiene que ser sí o sí una herida de abandono real de los padres o una herida real, física, provocada por un amigo. Todos portamos una herida absurda, una herida a la cual no le encontramos sentido. Una herida que la hemos ido llevando en el transcurso de la vida y de los años y que quizás nos hemos ocultado o hemos ocultado la herida, como hizo Quirón en su cueva, porque no queríamos mostrar esa parte de nuestra herida, pero la portamos y todos portamos una. Todos hemos sido en algún momento discriminados, en algún momento juzgados, en algún momento abandonados. Otros podrán o podremos portar alguna enfermedad crónica o tener un familiar, alguien muy querido que porta un dolor crónico y que esto nos provoca una herida emocional profunda. Es una herida de injusticia, es una herida de la cual se sostiene, se mantiene en el tiempo, nos duele intensamente y a la cual no le podemos encontrar un justificativo. Aquí viene, por ejemplo, este relato de Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, cuando en su época de cautiverio con los nazis, en, cuando en la época judía, en los campos de concentración, cuando Víctor Frank sostiene que lo que hace que el ser humano se mantenga con vida a pesar del dolor es encontrar un sentido a la vida. Y precisamente lo que la propuesta quironiana lo que hace es que a la herida que portemos, sea cual sea, nos aporte resiliencia, nos dé esta fortaleza para seguir adelante y además le podamos encontrar un sentido. Y el don que pide Quirón, o el don que trae Quirón, porque fíjense que lo último que hace es quitarle el dolor de la condena a Prometeo, cediéndole su inmortalidad. Entonces, de esta manera, ayuda al otro a que salga de su dolor y él pone fin a su dolor porque pasa a ser mortal y deja este plano. Entonces, quizás si con esta herida que todos portamos y que mayormente ocultamos y que cuanto más ocultemos o callemos, más va a doler porque la herida está dentro y no la procesamos. Si esta herida nos ayuda o nos da las bases o le encontramos el sentido para poder ayudar a otros a transitar sus heridas, que no tienen por qué ser las mismas, pero que son heridas injustas, son heridas que consideramos que no sabemos por qué ni para qué, no le encontramos el motivo. Quizás encontrando o tomando de esta herida la parte que nos ayude a brindar un servicio de acompañamiento
de ayuda, de sostén de alguien que está portando heridas, porque todos la portamos, ahí encontremos un sentido que nos permita vivir encontrándole a esta herida un sentido para que me permita a mí fortalecer también la resiliencia y para que me permita a mí también saber que no soy la única que porta un dolor. Cuanto uno más oculta el dolor es porque no lo pone en palabras, no lo pone en el mundo, no lo pone enfrente, no lo mira de frente. Ese dolor se va a transformar en un monstruo gigante adentro nuestro. Aunque el proceso sea doloroso y quizás con la ayuda de un terapeuta, si es necesario, de un psicólogo, ustedes verán qué terapeuta, es necesario ponerle nombre al dolor, mirarlo de frente y reconocer y aceptar que aunque no nos resulte entendible, que aunque no le encontremos un porqué, que aunque lo consideremos injusto, que no podamos entender por qué nos pasa esto que nos pasa, quizás que viene de larga data, de cuando somos chiquitos, de cosas que vivimos en la etapa escolar, puede haber habido abusos, puede haber habido bullying, marginación, puede haber habido problemas en la familia. Todos portamos alguna herida de la que quizás no hablamos, de la que quizás ocultamos, lo metemos en la cuevita interna como Quirón en su cueva. Y entonces podemos hacer dos cosas con esa herida: dejarla guardada y que nos llene de resentimiento porque no encontramos el porqué y que nos enojemos mucho, que no está mal que nos enojemos, es una etapa de la aceptación de la herida. Pero si la vamos a mantener siempre oculta y vamos a mantener siempre el dolor que provoca esto y el enojo y el resentimiento, nos hace mal, nos terminamos hiriendo más, la herida se vuelve más profunda. Entonces, todos tenemos una herida o varias, todos. Ni siquiera aquellos que parecen más felices carecen de alguna herida. Todos tienen una. Que no la muestren, que no la digan, que no la hablen, es otra cosa. Lo que caracteriza la resiliencia es esta capacidad de poder seguir adelante cargando la herida, llevándola, reconociéndola, si la tengo, la porto, la siento, sé dónde está. Pero esto me da fortaleza, esto me hace resiliente y con esto surjo. Y con esto tengo la posibilidad de ayudar a los demás. Tengo la posibilidad de dar un salto cuántico en lo que es mi conciencia. Por eso no es casual que la ubicación de Quirón en el sistema planetario esté después de Saturno y antes de los tres transpersonales de Urano, Neptuno y Plutón. Porque hasta Saturno tuvimos nuestro yo psíquico formándose, tomando la madurez psíquica, psicológica, la formación de ese ego que nos dio la personalidad. Y si logramos haber elaborado un psiquismo fuerte, bien formado, a partir de Quirón viene la visión transpersonal. Esta visión que nos hace sentir que aunque no entendamos por qué ocurren algunas cosas, todo tiene un para qué en esta trama mayor que desconocemos, y este para qué individualmente a nosotros nos abre la puerta de lo transpersonal para encontrar sentido en aquello que no entendíamos. Quirón tiene esta sabiduría de caminar con su herida, de transitarla, de transformarla, de llevarla y de encontrar la forma de ayudar a los demás. Saber dónde está Quirón en tu carta natal, el signo en el que está, indica el estilo de sanador en el que me puedo convertir, en el que puedo brindar mi servicio, en el que puedo ayudar a los demás. Y el lugar, la casa donde esté, es donde se van a encontrar las experiencias que a mí me van a llevar a sentir esa herida en forma más profunda y más dolorosa
y es donde la voy a tener que trabajar más. Por eso esta herida quironiana tiene mucho que ver con el signo y con la casa donde se encuentre Quirón en la carta natal. No sé, la regencia, ¿a qué signo rige Quirón? Está todavía en discusión. Algunos dicen que puede ser el regente de Virgo, otros dicen que puede ser el regente de Sagitario. Pero más allá de esta discusión, lo importante es lo que Quirón significa en nuestro psiquismo. Y es que significa este contacto profundo con esta herida que no entendemos, este contacto que nosotros creemos que nos pasa nada más que a nosotros y que nos hace buscar y buscar un porqué hasta que nos damos cuenta que no es un porqué, que es un para qué y que es un qué hago con esto. Un poco por esto es el nombre de este canal. Buscando durante muchos años un porqué a determinadas cosas que habían ocurrido en mi vida. Incursioné estudiando muchas cosas, muchas. Todas me aportaron algo. Empecé por lo que era el curso de milagros, seguí con biodecodificación, seguí con coaching holístico, seguí con hice talleres de formación psicológica transpersonal junguiana. Ahí me di cuenta todo lo que Jung había hecho eh, al incorporar a la psicología, la astrología humanística, la astrología psicológica, y entonces ahí me volqué a la astrología psicológica y la suma de todos estos conocimientos para mí la pude integrar con la astrología humanística, porque la carta nos brinda una información riquísima de nuestras energías, de lo que tenemos disponible, lo que tenemos en sombra, y porque en este recorrido que yo hice intentando encontrar un porqué, hasta que me di cuenta que el porqué no lo iba a encontrar, tuvo su emoción más profunda, o al menos en mí provocó un insight profundo el día que en la astrología me encontré con Quirón. Porque ahí, más esto de leer a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y haber procesado y haber pasado por terapias psicológicas y haber intentado encontrar el motivo o los motivos de diferentes heridas, cuando dejé de buscar el porqué y empecé a entusiasmarme y a enamorarme de esto que estaba aprendiendo, dije, bueno, he encontrado un sentido para mi vida, que es lo que propone Quirón con esta herida, encontrarle un sentido. Y yo se lo encontré. Trabajé muchos años, durante casi 40 años, en el ámbito de la salud, en sectores administrativos, pero había estudiado medicina hasta quinto año. Y siempre me tocaba ocupar roles de servicio a las personas, ya sea por ubicar lugares de atención. En plena pandemia también fue una dedicación de servicio en cuanto a ver las posibilidades que había para internar personas, los lugares. Siempre estuvo relacionado a esto y en mi carta estaba claro. Y entonces, ahora que ya he dejado el ámbito de la salud, porque ya me he jubilado de esto, me dediqué más profundamente a esto que le da sentido a mi vida. Toda la vida el sentido estuvo en el servicio de las personas. En el ámbito de la salud, desde la parte administrativa, cuando estudié medicina porque me quería poner en contacto con ese dolor y quería poder ayudar, y en esto que encontré ahora, que más allá de que a mí que alimenta mi alma y que me da un sentido, me doy cuenta que puede ayudar a otros. Entonces, este tránsito
quironiano en nuestras vidas, estos tránsitos que va haciendo Quirón, son siempre importantes. Por eso cuando hay un tránsito de otro planeta que activa Quirón en tu carta, puede ser que haya viejas heridas que se reactivan. Ser consciente de esto hace que vos no reacciones sin saber por qué sintiéndote lastimado, porque vos ya sabés que ahí hay una herida que no ha sanado. Pero como la conocés, como la pusiste en palabras, como la miraste de frente, y como sabés que a pesar de que no esté justificada, que no encuentres el porqué, puede tener un para qué, te puede dar un sentido a tu vida. El único, el, lo quironiano te lleva a ser un guía, un maestro, un gurú, un acompañante terapéutico, todo lo que tenga que ver con acompañar un proceso de sanación. El riesgo, como en todo, es que se meta el ego allí y que alguien que está desarrollando este servicio se crea superior o crea que tiene un poder superior y se llene de soberbia y crea yo tengo el poder de sanar. No, no es así. Disculpen, estoy un poquito resfriada. Aquí en Argentina estamos en invierno y hace bastante frío. Eh, no es así. No se trata de poderes. Nadie tiene el poder de sanarte. Eso es un proceso que es interno de cada uno y a lo sumo podrás encontrar a alguien que te guíe o que te muestre un camino. El que se deja influenciar por el ego en lo quironiano va, va a entorpecer esta función quironiana, la va a ensuciar, la va a transformar en algo que no es. Quirón, Quirón es una figura para llevarla en el alma y para imitar. Él aceptó sus heridas, que eran muy profundas. Imaginemos, solo imaginemos abandono del padre, rechazo de la madre, la herida del amigo, el fuego amigo, una herida incurable, física, que duele, que no sana, ser rechazado por su entorno, por su figura de centauro, ocultarse en una cueva, pero en el plan de la vida, en el plan de Dios, en el plan de la divinidad que creas, en el plan de la inteligencia universal que creas o de Dios, estaba la figura de Apolo, que lo guía, que le enseña muchas disciplinas, medicina, astrología, astronomía, filosofía, matemática, y Quirón va incorporando, 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 y va ayudando, va enseñando, va acompañando. Y su último acto de generosidad y de autosanación, o de ponerle fin a su dolor, es cuando cede su inmortalidad a Prometeo para que Prometeo salga de su condena y a su vez él poder dejar este plano físico convirtiéndose en mortal y pasar a un plano diferente, a lo transpersonal, que es este umbral donde está Quirón, que después pasaremos a los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, cuyas energías no son muy afines a nuestro psiquismo, nos resulta más difícil incorporar. Yo deseo profundamente, quizás te haya parecido un poco pesado el relato mitológico, pero me parecía necesario poner en contexto cómo había surgido Quirón. Lo que me parece fundamental, o lo que quiero transmitirte desde aquí, es que todos tenemos una herida, una o varias, a las que no le encontramos un porqué. Esto nos tiene que servir para varias cosas. Primero, para nosotros mismos, saber que no todo tiene un porqué, que hay cosas que no las vamos a entender, que hay heridas que no le encontramos un porqué porque nosotros no hicimos nada, no lo merecíamos, no sé por qué me pasa, y que mientras sigamos queriendo encontrar un porqué, y a lo mejor queriendo ocultar el dolor y queriendo ocultar la herida, y que los demás no lo vean y yo no lo muestro y no lo hablo, la voy a sufrir más. Si la pongo de frente, si la miro de frente, si reconozco que no soy la única y si en vez de buscarle el porqué,
empiezo a intentar volcarla en un para qué del sentido de mi vida, quizás mi dolor se calme. Quizás mi dolor encuentre una motivación y me dé la resiliencia necesaria para seguir adelante. Esto es lo máximo que te deseo, lo mejor que te deseo. Fue mi propio camino de búsqueda. Por eso llamé este canal El Sendero de Quirón. Y en este camino las heridas no están sanadas porque están dentro de mí, obviamente, pero duelen mucho menos. Las reconozco, sé cuáles son. Y estar con ustedes y compartir estos momentos y estos videos me llenan el alma. Es volcarle un sentido a esta herida. Y realmente si pienso que no importa cuántos, pero a alguien le he tocado con el mensaje de lo que digo y lo estoy ayudando con el mensaje de lo que digo, ya me considero feliz y satisfecha. Así que eso es el motivo por el cual te he expresado más detalladamente toda esta historia quironiana, para que sepas que no sos el único que porta una herida injusta, que todos la tenemos. Y también para saber que muchas veces hay conductas en los demás que no entendemos. ¿Por qué reaccionan tan agresivamente? Si yo le dije una pavada, si dice una broma, ¿por qué se pone así? No sabemos qué punto sensible hemos tocado de alguna herida que no está sanada, de alguna herida que está oculta, que no muestra. Entonces, esto también nos tiene que ayudar a reflexionar cuando interactuamos con otros y saber que reconocer en qué posición está Quirón en nuestra carta es, si es por el signo, es la característica, el matiz que va a tener nuestro sentido de encontrarle a este camino de sanación y el ámbito, la casa o escenario de vida en el que se encuentre, donde van a estar dadas las principales batallas en esta herida. Quirón realmente es un motorcito de sabiduría a tener en cuenta, es el que nos muestra la resiliencia, esta capacidad de resiliencia, este centauro que encontró un sentido para su dolor. Así que yo lo máximo que deseo con esto es que te haya ayudado, que te haya servido, que hayas podido entender que todos tenemos una herida, que lo disimulamos muy bien, que no lo mostramos, porque no queremos andar por el mundo diciendo, uy, no, a mí me pasa esto, aquello, y porque nos hacemos lo que no nos pasa nada y que todo está bien, porque cómo voy a andar diciendo, y capaz que es una herida o algo que arrastro seguramente desde la infancia, o algún complejo, o algún dolor físico, o alguna enfermedad física que no quiera contar, y todos tenemos una. Entonces, esto es bueno saberlo y es bueno encontrarle un sentido. Sé que es difícil, sobre todo en el momento que estás atravesando el dolor agudo de la herida, pero está bueno y espero haberte ayudado con algo. Y si tenés alguna duda o querés que te conteste algo, está mi mail en el canal. Escribime, yo leo los mails, leo los comentarios y contesto. Espero haberte servido, espero haberte sido útil. Espero que te ayude en algo que estés pensando que no tiene sentido. Y espero que encuentres la resiliencia suficiente, el coraje, la sabiduría para seguir adelante con esa herida que te tocó y que sepas que todos tenemos una y que si todos nos comprendemos seguramente vamos a construir seguramente una sociedad mejor. Te dejo hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo.